Buenas tardes, amigos. Como siempre, muy agradecido de contar con su sintonía aquí en Digital 15 en esta propuesta de la noche. Así que este jueves 26 de agosto, un servidor Manuel Jiménez, vamos a estar compartiendo con ustedes los hechos de mayor interés noticioso que han ocurrido en las horas tanto en el país como en el resto. Manuel Reyes, su esperado y acostumbrado resumen deportivo. Y hoy vamos a tener una interesante entrevista con Carlos Segura Foster, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y es administrador del Banco Agrícola. Vamos a estar analizando el sector agropecuario durante esta conversación con Carlos Segura Foster. Y como siempre, igualmente como de costumbre, vamos a ver si establecemos comunicación con la Oficina Nacional de Meteorología para conocer las proyecciones del tiempo. El calor sigue siendo sofocante en gran parte del territorio nacional. Don Barriuso, buenas tardes. Yo espero que usted tenga un ambiente fresco, porque la verdad es que hace bastante calor. Palabras, pero Bueno, lo importante es que estamos en un buen ambiente, acogedor y tranquilos para manejarnos con los amigos que siempre tienen la paciencia de estar con nosotros compartiendo nuestras ideas, nuestros criterios y nuestras informaciones. así es. Bueno, estamos en línea con la Oficina Nacional de Meteorología, así que vamos a ver cómo están las proyecciones sobre las condiciones del tiempo. Así que adelante. Muy buenas tardes tengan todos. Condiciones de buen tiempo, temperaturas bastante calurosas. Persiste condiciones de buen tiempo sobre gran parte de la República Dominicana debido a una masa de aire con poco contenido de humedad asociados a las concentraciones de polvo proveniente del Sahara. Por tanto, seguirán bajas las probabilidades de lluvias significativas sobre el país, sin descartar algunos chubascos pasajeros hacia localidades de las regiones noreste y la cordillera central. Mañana viernes seguiremos bajo el mismo patrón meteorológico, el entorno cargado de partículas de polvo del Sahara que limitará el desarrollo de la misma, manteniendo escasas las lluvias sobre la mayor parte de la geografía nacional. Solo algunos chubascos locales se presentarán hacia la cordillera central, principalmente en horas de la tarde. Y por último, para el Gran Santo Domingo, nubes dispersas y altas temperaturas. La temperatura máxima esta tarde ha estado alrededor de los 32 a los 34 grados Celsius y la mínima en la madrugada que estará cerca de los 22 a los 24 grados Celsius. Y hasta aquí las informaciones del tiempo. Desde la Oficina Nacional de Meteorología, Jerry Rodríguez les informó. Bueno, muchísimas gracias Jerry Rodríguez por este reporte. Ya ustedes escucharon, efectivamente tenemos altas temperaturas en todo el territorio nacional. Bueno, don Barriuso, hoy hubo una récord en el Senado de la República en una sesión que pareció hasta interesante, donde una mayoría de senadores aprobó ya el estado de emergencia por otros 45 días solicitado por el presidente Luis Abinader y que ya había sido favorablemente por la Cámara de Diputados. Al igual que ocurrió en la Cámara de Diputados, en esta ocasión no fue tan fácil para el oficialismo pasar esta prórroga del estado de emergencia porque los senadores de oposición, al igual que ocurrió en la Cámara de Diputados, ratificaron su oposición a que se prolongue la emergencia nacional por la situación del coronavirus. Asistieron 29 senadores, 20 de ellos del oficialista Partido Revolucionario Moderno, y esto obviamente junto con los aliados permitió que esta pieza pasara y que ya se convirtiera en ley, solo a la espera de que el presidente de la República ejecute la promulgación que acuerda la Constitución de la República. Tiene un plazo de 8 días hábiles a partir de que sea recibida en el Poder Ejecutivo, es decir, en el Palacio Nacional, pero todos sabemos que inmediatamente llegue, será inmediatamente promulgada. El senador Iván Lorenzo, que es el vocero del Partido de la Liberación Dominicana, representante de la provincia Estrelleta, que tiene como municipio cabecera a Elías Piña, él pidió
en el curso de los debates, antes de que se sometiera a votación la solicitud del presidente Luis Abinader, pidió que se divulgara un video donde aparece el actual ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, en ese entonces senador por la provincia de Puerto Plata, donde él aparecía oponiéndose a darle su voto favorable a un pedido de extensión de periodo de emergencia hecho por el entonces presidente Danilo Medina, justo cuando la pandemia se encontraba en su pico más altos. Y entonces en esta exposición aparece José Ignacio Paliza tratando de justificar el por qué la bancada del Partido Revolucionario Moderno, en ese entonces la oposición, no estaba de acuerdo con que se prolongara el estado de emergencia. Destacaba Iván Lorenzo que eran situaciones totalmente distintas a aquella a la que se está registrando hoy, cuando ya el país vive una situación de prácticamente reapertura total de sus actividades, de disminución de los casos de coronavirus que se registran al cabo de 24 horas. Otra exposición fue la de Bautista Rojas Gómez, quien es el vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo y representante de la provincia Hermanas Mirabal, que tiene como municipio cabecera a Salcedo. Él se quejaba de que en las 8 extensiones de estado de emergencia que el Senado le ha aprobado al presidente de la República, se establece que el Poder Ejecutivo debe rendir un informe sobre el desempeño del gobierno durante esos periodos de emergencia. Pero dice sí que, sin embargo, ninguno de esos informes ha sido conocido por la comisión responsable en el Senado de darle seguimiento a las ejecutorias del gobierno en el marco de esta situación de emergencia. Eso fue lo que ocurrió hoy en el Senado de la República, donde finalmente se aprobó prorrogar por 45 días el estado de emergencia. Pero, Barriuso, hay un viejo refrán que dice que una cosa es con guitarra y otra con violín. Bueno, así es, efectivamente. Ciertamente una vez se piensa, bueno, un estado de emergencia, ¿para qué? Si se está llamando a la normalidad y se nos está inculcando la cabeza de que todo va a pedir de boca. Entonces luego, al mismo tiempo me doy respuesta y es que creo que el estado de emergencia resulta conveniente a los fines de que el ciudadano se dé cuenta de que todavía la pandemia está ahí con nosotros y que tenemos que vacunarnos. Por ese lado, yo lo veo positivo. Por el otro lado, lo que decía uno de los legisladores, también eso es que subrayarlo, hay que reclamarlo, debe haber un informe sobre ese proceso en que estamos viviendo y ver la evaluación objetiva del resultado de estos estados de emergencia, porque desde que iniciamos este proceso de pandemia y los estados de emergencia, muy poco han sido los informes. Pero me parece que en el gobierno de Danilo Medina, el propio presidente de la República, en este caso Danilo Medina, sí rendía una especie de cuenta sobre cómo iba el proceso. Y igual el tema del ex ministro de Salud Pública también hablaba mucho sobre las cuentas, de tal manera que ya la gente le cogía miedo cada vez que iba a hablar sobre el tema este del COVID, porque sus datos eran un tanto casi como una lista de casos, pero lo importante es que hay que rendir cuenta. Sí, bueno, y hablaba diario sobre la ejecución sobre el comportamiento de la pandemia, es una rueda de prensa por Sí, sí. televisión. Eso ocurría así, pero en aquella ocasión al parecer se justificaba porque estábamos, como dije al principio, en el pico más alto de la pandemia, había mucha preocupación y la información necesitaba mucha información igualmente. Claro. Pero vámonos a Afganistán, Barrioso. Hoy 2 atentados suicidas en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Kabul han dejado un saldo de al menos 72 muertos, 12 de ellos infantes de Marina de los Estados Unidos, y se estima que 140 personas han resultado heridas. Esto ocurrió hoy en medio de la desesperación que afecta a centenares de personas que tratan de huir de Afganistán, fundamentalmente después de la instalación en el poder de los talibanes. Esta tarde habló a los Estados Unidos el presidente Joe Biden y dice que los atentados son autoría de la célula del Estado Islámico en Afganistán. Se llama ISI-ETRA. Él dice que, de acuerdo a los informes de inteligencia, son los responsables de este atentado mortal, criminal,
que ha cegado la vida a 72 personas, incluyendo 12 soldados norteamericanos. Biden dice que Estados Unidos se compromete a buscar donde sea a los líderes del Estado Islámico para que paguen por este atentado. Dice que hasta el momento Estados Unidos no tiene pruebas que relacionen estos atentados con que sea el producto de alguna alianza, de alguna coalición entre el Estado Islámico y los talibanes. Dice que no tiene pruebas, Estados Unidos no tiene pruebas de que hayan actuado de manera conjunta en este atentado, pero sí fue reiterativo al comprometerse a que Estados Unidos va a ubicar a los responsables de este atentado y lo hará pagar por este hecho. Ya ustedes recordarán que las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Kabul se han mantenido durante estos últimos días abarrotadas de afganos y de otros ciudadanos que desean desesperadamente abandonar el territorio afgano por temor a que el talibán tome represalia o que vuelva con las leyes islámicas bastante radicales que afectaban sobre todo a las mujeres. Así es que esa es la situación que se da esta tarde en Afganistán, donde, repito, 2 atentados suicidas provocaron la muerte de 72 personas, 12 de ellas infantes de los Estados Unidos, y al menos 140 heridos. Lo que dice el presidente Biden y también el ministro de Defensa, el secretario de Estado de los Estados Unidos, lo que están diciendo que esta situación no va a provocar que Estados Unidos aumente el número de tropas que tiene en el aeropuerto de Kabul, organizando la evacuación de ciudadanos norteamericanos y de otros afganos que colaboraron con Estados Unidos en estos últimos 20 años, sino que van a mantener las tropas, la presencia que tienen hasta ahora, porque no quieren generar enfrentamientos con los talibanes, sobre todo si no tienen pruebas de que este atentado haya sido, están seguros que fue ISIS, pero no tienen pruebas de que haya sido en coalición o en alianza con los talibanes. Bueno, mientras tanto, los talibanes declararon que no tienen ningún tipo de vinculación con ese atentado, se desvinculan. Ahí supongo que habrá investigaciones sobre esto y ojalá que este grupo, los talibanes, pueda participar de ese proceso y que las cosas queden claras. Pero en el fondo también siento que Estados Unidos está haciendo se hace resistencia a sí misma o no quiere reconocer su derrota ante los talibanes en Afganistán. Y ellos pienso que andan buscándole la vuelta al trompo para ver de qué manera ellos salen en forma más heroica que sencillamente derrotados de aquel lugar de Afganistán. Porque conforme amigos nuestros como Carlos Malone, amigo tuyo, amigo mío, que él escribió unos artículos en uno de los periódicos. Él decía que en Afganistán ha sido el país que más ocupaciones ha tenido de fuerzas extranjeras desde siglos remotos y que los invasores siempre han salido derrotados de allí. Los talibanes se enfrentaron a los soviéticos cuando era el periodo de la Unión Soviética, que ocuparon Afganistán y los soviéticos tuvieron que salir huyendo de Afganistán porque los talibanes lo sacaron. Los talibanes y la gente propia de Afganistán ha tratado de vivir en su país a sus anchas, pero siempre son ocupados. De manera que ahí hay un proceso de ocupación y desocupación que es una historia interesante, buena de darle seguimiento, porque uno no se explica cómo es esa permanente lucha entre quienes quieren ocupar Afganistán y luego se retiran y las razones por las cuales van a ocupar Afganistán. Sí, bueno, y con Estados Unidos se repite la historia. No solamente se repite en Afganistán, sino que usted recordará que Estados Unidos intervino en el conflicto entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte en favor de una de las partes, permaneció en guerra 13 años y posteriormente tuvo que salir apresuradamente en lo que todo el mundo define igualmente como una derrota. Y en el caso de Afganistán duraron 20 años en Afganistán y cuando deciden salir resulta que el talibán en cuestiones de días, entre 10 y 7 días, sencillamente de forma militar
tomó el gobierno de Afganistán y hizo que las tropas aliadas y el gobierno aliado de los Estados Unidos saliera huyendo. Es decir, que Estados Unidos tendrá que pensarlo dos veces cuando vuelva a intervenir cualquier otro país, porque lo cierto es que siempre salen, como se dice, pues, con aquello en el rabo, ¿verdad? Así es, así Mira, es, con el rabo entre las rápidamente, piernas. sí, el lunes está convocado el diálogo entre fuerzas políticas de oposición y representantes del gobierno y del partido oficial, Partido Revolucionario Moderno. Pero en las últimas horas han surgido hechos, por ejemplo, que apuntan directamente hacia miembros o allegados al Partido de la Liberación Dominicana. Son acciones de corte judiciales. Por ejemplo, esta tarde se está informando que el Estado Dominicano se constituyó en actor civil este jueves en el proceso seguido contra los implicados en el caso de la operación Antipulpo, una medida que busca recuperar los bienes del Estado que hayan sido sustraídos mediante actos ilícitos en la administración pública. Esto lo ofreció el abogado del Estado, esta información, Miguel Valerio, que consideró que con esta nueva querella, el actor civil, de actor civil, la situación de Alexis Medina Sánchez, que es hermanos del expresidente Danilo Medina y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, él dice que se agrava. Recuerdo igualmente que las sedes y el Estado Dominicano se han constituido en actor civil. Y en cuanto a Alexis Medina, él dice que se han constituido en actor civil al margen, dice, de otros querellantes y actores civiles que tienen otras peticiones que ni siquiera se han evaluado en la medida de coerción y que el Ministerio Público está apoderado hace 3 o 4 meses de ello. Es decir, es una acción que, vuelvo y te repito, se enfila directamente contra un hermano del presidente del principal partido de la oposición. Carlos Salcedo, que es el abogado de Medina Sánchez, dice que a 9 meses de haberse impuesto la prisión, el Ministerio Público se ha mantenido maniobrando para no entregar pruebas y que se impone un cambio de medida de coerción. Esto es lo que dice el abogado de la defensa. Pero hubo otro caso que surgió en el día de ayer y resulta que la Dirección Nacional de Ética Pública está apoderando a la Procuraduría General de la República de un expediente donde se cuestiona una operación de 11.500 millones de pesos para la compra de hormigón asfáltico que se realizó durante la gestión de Gonzalo Castillo al frente del Ministerio de Obras Públicas. Gonzalo Castillo, como todos recordarán, fue candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, pero igualmente es miembro del comité político de esa organización política opositora. Y yo cito estos hechos porque estos hechos se dan a conocer justamente apenas horas, podría decirse más de 72 horas, de que este diálogo entre oposición y gobierno se inicie. Y justamente este domingo el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se reúne para determinar si participa o no participa de este diálogo. Lo que dice mucha fuente es que va a participar en el diálogo, pero va a participar teniendo una especie de espada de Damocles sobre sus hombros. Bueno, es un conflicto lo que tiene el partido de gobierno, pero yo pienso, Jiménez, que está obligado a participar. No obligado, pero creo que le convendría participar y estar en el globo. No obstante, el hecho de que tenga parte de sus miembros o algunos allegados al partido al PLD y o al presidente de la República, como el caso de sus hermanos, en asuntos judiciales. Pero un tema es lo judicial y otro tema es lo político. Y van a tener que pensar como políticos. Y como políticos, cómo buscarle solución a lo judicial, cómo buscarle solución a lo económico y cómo buscarle solución a los políticos desde lo político. Eso es lo que pienso, ¿verdad? Porque imagínate, si se abstienen de hacer esta vida permanente, entonces se van a quedar arrinconados. Y creo que más que ganar, perderían fuerzas, perderían simpatías y cosas de estas y se verían como medio atrapados. Sí.
Bueno, el tema yo estoy de acuerdo contigo. Políticamente el Partido de la Liberación Dominicana no tiene otra salida que participar, sobre todo cuando el resto de las fuerzas opositoras ya han adelantado que van a concurrir a este diálogo que se va a llevar a cabo en el marco del Consejo Económico y Social y cuya agenda es la discusión de 12 reformas institucionales, políticas y económicas que ha propuesto el presidente de la República, Luis Abinader. A lo que yo me refiero es al hecho de que yo te invito a mi casa, pero yo de las dos puertas te abro una y te cierro otra. Porque Sí, sí, el hecho es de entiendo, que llama la entiendo. atención. Sí, llama la atención de que cuando se está a punto de iniciar este proceso de diálogo y cuando se convoca para este domingo al comité político del Partido de la Liberación Dominicana para tomar una decisión precisamente sobre esa convocatoria, es justamente desde instancias del gobierno que salen a relucir nuevas acusaciones sobre la comisión de supuestos actos de corrupción contra dirigentes importantes de la entidad política, incluyendo contra su antiguo candidato presidencial y miembro de su máximo organismo de dirección. Y por el otro lado, entonces surge que el Estado se constituye en actor civil frente a un hecho donde se involucra al hermano del presidente de la República. Yo, independientemente de cuestionar el fondo o no de las acusaciones, es una cuestión de forma, pero es una cuestión también de estilo. Si eso es lo que estoy viendo, que cualquiera dice, bueno, pero se van a reunir el lunes, pero mira lo que sale hoy. A eso es que estoy llamando la atención. Ahora, por el otro lado, estoy de acuerdo contigo, el PLD no tiene más alternativa que participar en ese diálogo. Bueno, nos No, están yo pidiendo entiendo. ya que... Sí. Eh, dígame, No, don no, Renzo. está bien, no, está bien, vamos para ganar tiempo en otros temas, sí. Sí, vámonos de inmediato con una pausa comercial y en breve Manuel Reyes estará con algo que nos interesa a todos, los deportes. Retornamos en breve.